Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Mendoza. Accidente potencial con equipo de gammagrafía industrial, operando en gasoducto. Cátedra de Higiene Laboral Avanzada, módulo de radiaciones, que corresponde a la licenciatura en Higiene y Seguridad Laboral, a cargo del ingeniero magíster Sergio De Simone, realizado por Melissa Lozano. Comencemos. La gammagrafía industrial es una técnica de ensayo no destructivo, con el cual, mediante el uso de unidades portátiles con fuentes radiactivas, efectúan el control de calidad de materiales, detección de defectos, inspección de equipos, mantenimiento predictivo en infraestructuras como gasoductos, oleoductos o conductos de fluidos para la investigación y desarrollo industrial. Un equipo de gammagrafía industrial consta de un gamágrafo, su telemando, posicionador, tubos guías, portafuentes, colimadores y llave. Externamente, el contenedor cuenta con una asa metálica en la parte superior para su transporte, un sistema de conexión para el telemando y el tubo guía, una cerradura con los dispositivos de seguridad, tapones protectores, colimadores, y una placa metálica con identificación y señalizaciones del contenedor y del material radiactivo que contiene. Una caja metálica de sobreenvase para el transporte del equipo y los accesorios. Principio de operación. La operación consiste en la salida de la fuente radiactiva, de su posición de blindaje a través del cable de telemando, accionado con la manivela, acoplada en la parte trasera del contenedor. El portafuente sale por el tubo guía acoplado a la parte delantera del contenedor, hasta llegar al terminal de exposición. Al finalizar el tiempo de exposición, la manivela es de nuevo accionada mecánicamente en sentido que el portafuente retorne a la posición de blindaje en el interior del contenedor. Se debe comprobar mediante monitoreo de tasa de dosis con un equipo de medición apropiado que la fuente se encuentra en posición de máximo blindaje. Crowley en inspección de tuberías es un dispositivo robótico especializado en realizar inspecciones internas mediante el uso de diversas tecnologías, incluyendo la gammagrafía, para garantizar que las tuberías permanezcan en condiciones óptimas y seguras. La gammagrafía industrial, aunque es una técnica muy útil, conlleva ciertos riesgos y potenciales accidentes si no se maneja adecuadamente. Algunos de los accidentes potenciales incluyen: incendio, o incendio con explosión, que el equipo sea eyectado del lugar de uso, que no sea eyectado, pero que se vea afectado por el fuego. Equipo que se caiga de su posición habitual, que quede con el obturador abierto, que el equipo sufra un impacto por caída de objetos pesados sobre él, o choques con otros mecanismos, que puedan dar origen a un deterioro del mismo. Fallas humanas, accidentes de transporte, robo o pérdida de los equipos con fuentes radiactivas. Eventos naturales, inundaciones, etc., deben indicarse claramente las acciones a implementar para cada caso, definiendo claramente las tareas a realizar por personal de la instalación y por el personal externo tales como Ministerio de Seguridad, agencias de sector nuclear, bomberos, Policía Federal de Riesgo Radiológico y Nuclear. En muchos casos, es el mal estado de piezas mecánicas el que condujo a la pérdida de control de la fuente radiactiva, con los consecuentes riesgos para una persona que pudiera tomar la fuente en su mano. Que se haga difícil el accionamiento de la manivela, por falta de limpieza y lubricación inadecuada del cable flexible. Que se debilite la sección del cable flexible, debido al uso, con lo cual aumenta la probabilidad de un corte del mismo. Que las conexiones entre cable y portafuentes se encuentren desgastadas o dañadas, con lo que existe la probabilidad de que una maniobra brusca produzca su desenganche. Que la manguera se encuentre aplastada, con lo que se puede trabar el movimiento del cable flexible, tanto del telemando como del tubo guía. En este último caso la fuente radiactiva podría quedar atrapada sin poder ingresar a su blindaje. Control y fiscalización en Argentina. La Ley Nacional de la Actividad Nuclear N-Grados 24804, y su Decreto Reglamentario 1390 de 1998, establece que el Estado Nacional fijará la política nuclear y ejercerá las funciones de regulación y fiscalización por medio de la Autoridad Regulatoria Nuclear. En el caso particular de gammagrafía industrial, los requisitos que deben cumplir en materia de seguridad radiológica en este campo de aplicación están establecidos en las normas dispuestas por la Autoridad Regulatoria Nuclear. Entre otras funciones, esta ley confiere a la ARN la competencia de dictar normas regulatorias sobre seguridad radiológica y transporte de material radiactivo, otorgar, suspender o revocar licencias y permisos, realizar inspecciones y evaluaciones regulatorias. Plan de emergencias. El cumplimiento de las normas regulatorias minimiza los riesgos radiológicos vinculados al uso de materiales radiactivos y nucleares. La organización responsable de la instalación o del desarrollo de la práctica debe demostrar a la ARN que los medios técnicos que propone cumplen con los objetivos de seguridad que establecen las normas. Se debe contemplar desde los mecanismos para los avisos de las alertas,
hasta las acciones concretas a ser implementadas para llevar al equipo o material radiactivo a guarda segura. Para determinar las acciones necesarias para encarar la mitigación de las consecuencias de un evento en donde esté involucrado material radiactivo, debe tenerse en cuenta que la respuesta la debe dirigir la persona que está autorizada a manejar material radiactivo, y por lo tanto, conoce los riesgos asociados a los mismos, siempre en comunicación con la ARN. La presencia del material radioactivo no debe considerarse un impedimento para que se proceda a ejecutar operaciones de rescate de vidas, combatir el fuego, etc. Dado que las acciones de mitigación de los aspectos convencionales del siniestro, si se toman en tiempo y forma, podrían eliminar o al menos disminuir el eventual daño producido. Estas acciones deben ser tomadas bajo la coordinación del responsable de la seguridad radiológica, el personal de bomberos, Policía Federal de Riesgo Radiológico y Nuclear. Debe involucrar a todas las personas que participen en la intervención para evitar dañar la fuente durante la misma, las que previamente deben estar capacitadas para abordar la situación de peligro, siendo supervisadas por el responsable por la seguridad radiológica y provista de monitores de radiación y equipos especiales. Debe delimitarse la zona donde se encuentra el material radiactivo, manteniéndose alejado a una distancia razonable. La misma dependerá de las actividades y tipo de fuentes en cuestión. Es aconsejable una distancia del orden de 10 metros, distante de la fuente radiactiva, de manera que las dosis recibidas sean lo más bajas posibles. Es aconsejable el uso de un monitor de radiaciones con el fin de controlar que la tasa de dosis dentro del perímetro de seguridad, medida a una distancia de 1 metro del suelo, sea menor a 100 milisieverts. En caso de que se haya dañado la fuente y se sospeche que se produjo dispersión de material radiactivo, provocando contaminación, las personas que han intervenido en la mitigación del accidente y posterior descontaminación, deben ser identificadas para luego ser sometidas a un control para detectar la posible contaminación superficial y realizar, eventualmente, la descontaminación y los exámenes médicos pertinentes. Una vez solucionado el problema de seguridad convencional, en forma planificada, se debe evaluar el estado de las fuentes con el fin de determinar las contramedidas necesarias para la vuelta a la normalidad. Se deben realizar los arreglos para efectuar un análisis de la situación que incluya las causas, la reconstrucción y las mejoras necesarias para evitar situaciones similares. Se deben realizar los arreglos para efectuar un análisis de la situación que incluya las causas, la reconstrucción y las mejoras necesarias para evitar situaciones similares. Los ejercicios y simulacros realizados deben ser evaluados, teniendo en cuenta el grado de análisis de los escenarios y objetivos preestablecidos. 1. Riesgos evaluados en el plan de emergencia y sus posibles consecuencias. 2. Eficacia de las medidas de respuesta. 3. Comunicaciones con el CIER de la ARN y otros sectores, cuando corresponda. 4. Traspaso de responsabilidades y la articulación de las acciones de respuesta en las instalaciones donde existan otros planes de emergencia. Una vez finalizado el ejercicio, se recomienda realizar un análisis de los hallazgos y las oportunidades de mejora, generando un informe técnico. Gracias por tu atención, y recuerda, la seguridad comienza contigo.